Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Estamos hablando de la lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica y ahora estamos específicamente hablando de el uso de las Fuerzas Armadas en Latinoamérica para combatir el narcotráfico. Y en los últimos dos videos hice un pequeño comentario de algunos de los problemitas que vamos a ir analizando. Pero antes de hablar de el impacto que las Fuerzas Armadas tienen en la lucha contra el narcotráfico, debo hacer un análisis, primero, si me lo permiten, de cuál es el problema con las Fuerzas Armadas. O sea, uno de los comentarios que yo le dije anteriormente es que el soldado, el oficio militar, tiene una función muy distinta en la sociedad, en la historia del ser humano, que no es igual que la que tiene el profesional de la ley, que es vendría a ser el policía. Sí es cierto que de las Fuerzas Armadas se derivó la idea, particularmente en la parte del uniforme, de las Fuerzas Armadas. O sea, los servicios policiales salieron de las Fuerzas Armadas, de la idea y mucha de la formación. Incluso le digo, yo que he ido a varias academias de policía y demás, y que he dado entrenamiento, algunas de las bases, de muchas de las bases, por ejemplo, de cierto código policial y regímenes policiales, tienen que ver con las Fuerzas Armadas, con ciertas reglas, reglamento, moral, ética, entrenamiento, marchar, toda esa formación que los soldados tienen, pero después cambia en el trabajo policial y se enfoca mucho al trato social, y hoy en día particularmente hay un gran esfuerzo en entrenar al policía en el trato al público y cómo hablar con la gente, cómo tratar con problemas, cómo resolver problemas. Esto los servicios militares, las Fuerzas Armadas nunca lo han hecho ni lo van a hacer. Y si haremos un análisis, volvemos a lo mismo, siempre yo sé, acuérdense que yo soy un amateur de la historia. Si usted ve la historia del ser humano desde sus comienzos, una vez que se formó en grupos sociales, una de las primeras cosas que tuvieron que hacer es crear grupos que los protegieran a ellos, que se defendieran. Y de ahí salen las primeras ideas de, digamos, tener guerreros, si así lo quiere llamar, que defiendan a la población. De ahí que, le digo, podemos ir a donde nació la cuna de las civilizaciones, que es Medio Oriente, con los egipcios primero, y luego con los asirios, y luego con los persas, todos esos ejércitos que fueron creando, y obviamente después cuando se transfieren a Europa, con los griegos, y luego con los romanos, y luego ya vamos a la Edad Moderna. El soldado siempre tuvo una función, pero una función bélica. O sea, era una función bélica. Sí, actuaban como fuerzas policiales y de seguridad en algunos momentos, pero a medida que fue progresando la sociedad, y ya cuando entramos a la época más moderna de la sociedad, ya digamos de 1500, 1600, 1700, ya empezamos a ver la separación de las Fuerzas Armadas de los servicios públicos, los servicios a la gente, que es donde se crean los servicios policiales. Muchas de las grandes orbes europeas, claro, los ingleses fueron los primeros que idearon la idea de tener un departamento de policía, digamos, ciudadano, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se partieron esas aguas, los militares continuaron, y tal es así que hoy en día, amigos, las Fuerzas Armadas en todo el mundo tienen una función muy especial y muy importante, que es la de proteger a su población, proteger a su país, proteger la soberanía, proteger la bandera, el himno, todas las cosas que siempre hablan. Pero ¿qué ocurre? Las Fuerzas Armadas, verdaderas Fuerzas Armadas, porque, o sea, no quiere decir esto, y no me malinterprete, que le estoy faltando respeto a las Fuerzas Armadas de su país, simplemente que las verdaderas Fuerzas Armadas en el mundo, que están constantemente en conflictos, son las grandes potencias, 3 o 4 potencias que se quieren pelear y se quieren enojar entre ellos y se bombardean y se batean, y todos los conflictos habidos y por haber suelen ser, ¿por qué? Por situaciones económicas. O sea, nadie se pelea. Ese cuento de la soberanía y de que la bandera y que todo ese cuento es muy bonito, pero si usted estudia las razones por las que muchos conflictos hoy en día globales existen todavía, en la que las Fuerzas Armadas son requeridas a que intervengan, es por posiciones económicas. O sea, Estados Unidos, y yo creo que Estados Unidos es el único país en el mundo a través de la historia
obviamente lo aprendió de sus abuelos ingleses, a través de la historia, que ha utilizado las Fuerzas Armadas para defender su soberanía, particularmente financiera, en todo el mundo. O sea, como siempre decimos, defendemos los intereses del país. Esto es natural, la ciudadanía, ¿me entiendes? No más que lo arreglan con la democracia, con que los derechos humanos, con todo eso, pero usted nunca va a haber invasiones de países pobres. Eso se lo digo. Fíjense que todas las grandes invasiones, todas las grandes guerras tienen algo que ver con algo que hay en el país, ya sea recursos naturales, petróleo, oro, ahora con los metales preciosos, con toda la tecnología, con todo ese cuento, pero se siguen peleando por eso. Busque el conflicto de hoy en día que ocurre en cualquier lugar del mundo y pregúntese qué tiene ese país de valor para los que se están peleando. Esto me hace acordar a cuando investigamos un delito. Acuérdense que todo delito tiene un interés y tiene un culpable que es el que se beneficia. Bueno, en las guerras es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con los militares? Los militares sirven ese objetivo, ¿no? Entonces le digo, cuando usted tiene grandes poderes que han hecho un arte de la guerra y que son los más belicosos, invierten miles de millones de dólares en las Fuerzas Armadas. Y esto es muy importante. Las grandes Fuerzas Armadas del mundo invierten mucho dinero en su ejército, en pagarle a la gente, en tener buen entrenamiento, buen equipo, en tener buena tecnología hoy en día sobre todo. Ya ve que hoy en día las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia, China, todos los ingleses, muchas potencias europeas, tienen buenos ejércitos, pero hay muy pocos que usted hoy en día ve que están en constante conflicto. Y este país, Estados Unidos, es uno de ellos. Ellos han hecho un arte del conflicto mundial y entonces ganan mucho dinero. Piense esto, el presupuesto militar de Estados Unidos es el más grande del mundo. O sea, nadie en todo el mundo tiene tanto dinero invertido en las Fuerzas Armadas como lo hace Estados Unidos. Yo entiendo, usted analícelo, pero yo estoy hablando con la verdad. Pero le estoy diciendo esto porque tiene una razón muy importante. Cuando usted tiene Fuerzas Armadas que están ocupadas, que tienen cosas que hacer, y aquí es donde vengo con esto, tienen cosas que hacer, no tienen tiempo de perderlo en cosas que no son relevantes. El problema con las Fuerzas Armadas, y esto ya viene después de los grandes conflictos, es cuando usted tiene ejércitos, cuando usted tiene todo un grupo de gente uniformada, sobre todo que tiene usted la marina, la aviación, el ejército y algunas otras, y que no tienen nada que hacer, ¿qué hace usted con ellas? Sí, perfecto, usted las tiene porque su vecino a lo mejor le quitó 100 metros de tierra y usted lo quiere agarrar a lazo, o porque se pelearon por el alambrado que se corrió, o que la vaca se cruzó. Siempre hay algún cuento, sobre todo en algunos países de tercer mundo. Esas son las cosas que han ocurrido. Entonces, cuando no ha habido nada, y le digo, toda esta gente, particularmente cuando usted se refiere a la banca de oficiales de alto nivel, había un famoso líder en Latinoamérica que decía, con buena salud en nuestro país se llega a general. Entonces, cuando usted no tiene nada que hacer, tiene que inventar algo. Y si no inventa algo, pues tiene usted que traer y tiene que mantener a su gente. Y si usted analiza la historia de las Fuerzas Armadas en nuestros países, se va a dar cuenta que muchas de estas instituciones militares, y le digo, no le estoy faltando respeto, con gran alcurnia, que fueron a las academias militares, que se graduaron, que salen a patrullar, pero todo lo hacen en su, digamos, en su interés de su país. O sea, no es como los grandes, digamos, imperios que ellos controlan y mandan y tienen flota, por ejemplo, que tienen flota alrededor del mundo, que tienen bases militares alrededor del mundo. O sea, porque para eso hay que tener mucho dinero. Entonces están muy ocupados. Eso no quiere decir que le estoy diciendo que son mejores o peores, simplemente es hacer un análisis. Pero cuando usted tiene sistemas militares en la que no tienen nada que hacer, ¿qué hace con esas fuerzas? Y es ahí cuando yo le comentaba en los videos anteriores que por eso en los tiempos modernos, se han derivado a las fuerzas militares a hacer trabajo que generalmente en grandes países, las fuerzas militares no tienen nada que ver. Sí hay una sección,
Por ejemplo, acá en Estados Unidos hay una división, digamos, de las Fuerzas Armadas que sí tienen que ver con el narcotráfico. Pero es mínima parte. La mayoría de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos están desplazadas en todo el mundo en 20.000 cosas que no tienen nada que ver con el narcotráfico. Es una pequeña parte, nada más. En nuestros países es al revés. Mucha gente, porque no tienen nada que hacer, los han derivado a eso y los han puesto ahora, porque además de países que tienen serios problemas con el narcotráfico, también tienen serios problemas de delincuencia. Entonces no solo los han puesto a enfrentar al narcotráfico, sino también a enfrentar a los delincuentes comunes. Y es que usted ve, en algunos lugares incluso han creado fuerzas semipoliciales bajo el mando militar, o sea que tienen una función policial civil, pero son fuerzas armadas. Y han incorporado algunos civiles policías del mundo civil, eso, pero están bajo mando militar y bajo control militar. Es un poco extraño ese arreglo, pero lo hacen y lo tienen. Y los mandos de ellos, de esas fuerzas policiales, vienen de la cúpula militar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted tiene eso, ya la función militar en su país ha cambiado. O sea, piense la historia de nuestros países. Las Fuerzas Armadas en nuestros países empezaron ¿cuándo? O sea, si usted quiere analizar que cuando los españoles, los primeros conquistadores españoles llegaron, que eran semimilitares, o sea, habían estado en batallas y tenían todo eso, y se enfrentan a las culturas indígenas de Latinoamérica, en México con los aztecas y con todo esto, y en Centroamérica con los mayas y en Sudamérica con los incas, pero después tienen que ellos lidiar con la otra población. Ahí empieza más o menos, y estaban dedicados a eso, pero eventualmente cuando España se establece, ya ahí establece colonia, que ya establece una cultura en nuestros países, digamos una cultura que viene el clero, que establece escuelas, que establece, además de sus iglesias, de enseñar la religión católica, ellos también un poco ayudan a la población indígena, y de ahí viene el mestizaje, y ahí donde sale un poco la idea de que los españoles siguen controlando el poder, porque si usted lee la historia de las colonias, todos los puestos de virreyes, todos los puestos importantes de decisiones en las grandes ciudades de Latinoamérica, una vez que, le estoy hablando ya después de la conquista, estoy hablando en la época de la colonia, los españoles eran los que controlaban la mayor parte de los niveles importantes, pero después eran los criollos, la mezcla con el nativo de la tierra y el español que se había creado, digamos que se habían cruzado, y crean toda una sociedad. Y de esa sociedad salen los futuros políticos, pero muchos de esos se hacen militares. Ahora, fíjese lo curioso, la mayoría de los militares que participaron en la guerra de la independencia en sus países, la mayoría de los importantes, salieron todos de escuelas militares europeas. O sea, usted analícelo particularmente en Latinoamérica, pero en Sudamérica tiene 2 o 3 famosos, digamos. Hablamos de General José de San Martín, hablamos de Simón Bolívar, y había otros generales en México y demás. Y muchos cursaron y estuvieron incluso en batallas en Europa. Cuando ellos vienen se establece, y eso establece un poderío social muy importante, y ahí es donde empieza a distinguirse, porque tienen a los españoles arriba, pero después tienen a los militares y tiene el clero, y de ahí viene el resto de la población. Los militares nunca dejaron de tener ese poder a través de los años, y esto es muy importante reconocerlo, porque es muy importante lo que los militares están haciendo hoy en día para meterse en los lugares donde ellos antes no existían. Y esto no ocurre en todos los países. O sea, estoy consciente de que hay países donde los gobiernos civiles mantienen el control y mantienen la independencia de los militares en un lugar. Pero hay otros países donde los militares ya se han infiltrado en muchas posiciones sobre todo políticas. Si usted hace un análisis de los políticos más importantes de nuestros países durante los últimos 100 años,
muchos presidentes salieron de las Fuerzas Armadas, eran generales, eran militares. Incluso en los últimos 30, 40, 50 años, muchos presidentes, incluso presidentes revolucionarios, muchos salieron de las Fuerzas Armadas. Entonces las Fuerzas Armadas siempre han participado y han contribuido mucho a la posición socioeconómica digamos, de los países nuestros, y la parte política, obviamente. Bueno, esa gente sigue teniendo hoy en día un poderío. O sea, de las grandes familias, si usted vaya a analizar las grandes familias, siempre ha habido militares, siempre ha habido cleros, siempre ha habido políticos que salen de esa forma. Esa gente hoy en día es la misma que está, en cierto modo, empujando para mantener ese poder. Y hoy en día usted, en Latinoamérica, tiene que tener mucho cuidado, porque los militares son una fuerza muy particular y muy especial. No está totalmente separada las Fuerzas Armadas a veces de los gobiernos. Tienen su poderío. Y sí, se mantienen. Hoy en día no es como hace 50 años atrás, donde revolucionaban a cada rato. Pero sí tienen un poder muy importante. Le cuento todo esto, usted ya lo sabe, pero tengo que hacer este cuento y contar esto para ver cómo ellos se han metido en el narcotráfico y cómo afecta todo esta historial, porque tiene su poderío, tiene su forma. Acuérdense que el narcotráfico usa gente pobre, usa gente campesina, usa gente violenta, pero en la cúpula de arriba no se confunda, son toda gente de alto nivel en distintas estructuras políticas sociales y entre ellas militares. Amigos y amigas, esto lo vamos a continuar. Los espero en el próximo comentario. Gusto saludarlos.